un día un adolescente: profe, ¿y esto de la pedagogía del cuidado qué es? O la pedagogía de los cuidados. Y yo le decía: pues aprender a cuidar. Y me dijo: pues lo entiendo. Es decir, se trata de que aprendamos a cuidar a otros, a otras personas. Y le dije: sí, pero no solo, también a cuidar el ambiente, a cuidar el material, a cuidar el espacio físico en el que me muevo, es decir, a ser una persona integrada y agradecida a lo que tiene. Pero efectivamente el cuidar a las personas es una parte sustantiva de esta pedagogía, enseñar a cuidar y enseñar a aprender que cuidar te da mucha satisfacción, muy por encima de las satisfacciones que te da el dejar, el humillar o el pisar a otros. Esto es algo que todavía esta sociedad parece que no ha entendido muy bien. Y es que cuidar, atender a personas que están sufriendo, atender a personas que están necesitadas, da un valor añadido a tu vida y que te hace sentirte y ser especial. Bueno, esto lo vivimos muchos de nosotros y muchas de nosotras cuando salíamos a los balcones o, en fin, a aplaudir a los y a las sanitarias, ¿no? Porque pensábamos en ellas como gente, en estas personas como gente que cuidaba, siempre en el contexto de una alta especialización, diferenciada especialización, pero que cuidaba a las personas. Yo echaba de menos en esos aplausos que no se aplaudiera a los docentes. Tenemos que aplaudir a mucha más gente: fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las personas que trabajan en los hospitales, personas que conducen los autobuses, el metro, a las personas, a las cajeras de los supermercados. Había mucha gente que estaba haciendo mucho por los demás y en el fondo nos estaban cuidando. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, de cómo lo ideal es que, concretamente en los centros educativos, pero también las personas, deberíamos haber aprendido a cuidar más después de todo lo que hemos pasado en estos 12, 13, casi 14 meses. Y un día para otro nos enfrentamos a un escenario absolutamente incontemplable. Oiga, miren, ustedes no pueden salir a la calle. La realidad es que todos nos vimos confinados. Nuestros hijos, nuestros niños, niñas y adolescentes se vieron confinados. Y los centros educativos casi de un día para otro tuvieron que ponerse a trabajar para desarrollar un buen programa, o el programa más adecuado de actividad docente, lectiva, no presencial. Y esto, había centros que estaban más preparados, había otros que estaban menos. Lo mismo que había personas, profesores y profesoras, maestros y maestras, más preparados y otros menos. Los pequeños, que están en crecimiento, vieron que su vida había cambiado de manera absolutamente sustancial y además sin tener, dependiendo de la edad, pero sin tener la perspectiva del tiempo que podíamos tener los adultos, ¿no? Que nos informábamos y que escuchábamos las noticias y demás, de cuándo podría terminarse esto. La primera guía que el Colegio de la Psicología de Madrid sacaba para la ciudadanía en general sobre cómo los adultos, gente en general, debíamos afrontar esta vida nueva que nos llegaba. Estaban dirigidos a 3 grandes ámbitos: cuida lo que piensas, cuida lo que sientes y cuida lo que haces. Porque si haces esas 3 cosas, si lo que piensas es un pensamiento constructivo, estás más cerca de tener sensaciones, emociones constructivas y estás más cerca de hacer cosas que te permitan encontrarte bien. Si lo que piensas es todo un desastre, lo normal es que las emociones que vienen después del pensamiento te ahoguen y te sientas mal y tengas miedos, grandes incertidumbres y por lo tanto pues estés peor en el día a día. Duermas mal, comas mal, te pelees con los demás, etcétera, etcétera. ¿Qué nos guiaba entonces a algunas personas? A través de los procedimientos y de las herramientas que teníamos, cuidar. Y se cuida mucho cuando tú explicas a alguien algo que esa persona no sabe o sobre la que tiene dudas. Cuando tú das certezas, cuando tú no solo explicas, sino al mismo tiempo acompañas, construyes, das respuesta a necesidades, etcétera, etcétera. Y esto los papás y mamás lo hicisteis francamente bien, pero no
todos los niños y las niñas y los adolescentes vivieron la historia de la misma manera. Sacamos un comunicado desde el Consejo General de la Psicología de España en relación con las necesidades de la infancia y de la adolescencia en esta situación de confinamiento por la pandemia. Porque estábamos cansados de oír que no, los niños están bien, los niños nada, ellos se están adaptando bien, ellos son flexibles. Yo cada vez que lo oía sentía una suerte de desazón. Todos vivieron esto de una manera a veces visible y patente, en fin, con dificultades. Ellos tenían su mundo interior y sus historias. Pensamos que ellos no pensaban, pensamos que ellos no hacían sus elucubraciones, sus hipótesis, que no veían crecer dentro de sí sus miedos, sus historias. Claro que sí, otra cosa es que nos las contaran. Esto pensando en los niños privilegiados, los que vivían en casas, en domicilios, con espacio, con unos papás y mamás pues, que les cuidaban, que les atendían, dentro de la gran dificultad que ha sido todo esto, ¿no? El combinar el trabajo con el cuidado de los hijos y demás, dependiendo también de las edades, todo era muy complicado. Pero es que hubo muchos niños, niñas y adolescentes que vivieron auténticos infiernos en sus casas, porque ya sus casas eran un infierno antes del confinamiento. Cuando hablo de infierno no estoy metiéndome con nadie, estoy diciendo que hay situaciones que son tan duras, que son devastadoras para el bienestar y la seguridad de las personas. Pero muchos niños y niñas y adolescentes estaban en esa situación, en entornos claramente ligados a la pobreza y viviendo además confinados, apretados, a veces ligados a situaciones de violencia, de maltrato, de violencia de género. Entonces, cuando se empezó a plantear el asunto de la desescalada, que se tenía que pensar en la infancia y en la adolescencia, y que si empezamos a pensar en la desescalada, los primeros en los que teníamos que pensar eran los pequeños. No nos quedamos ahí, intentábamos ayudar a los centros educativos cuando se encontraban, a través del trabajo de los tutores, del profesorado en general y demás, cuando se encontraban con situaciones en las que los papás les decían, mi hijo está pasando fatal, o algún chico o chica, ¿cuántas veces? Nos encontramos con chicos y chicas que mandaban correos electrónicos a sus tutores diciendo no lo soporto, estoy fatal, no duermo por la noche, no quiero vivir. En Madrid hay 1.300.000, poco más, niños y niñas menores de edad. Pero niños entre 7 y 18 años pues tenemos en torno a 500.000. De estos que ya te cogen un correo electrónico y te dicen, oye, que a mí me pasa esto, que no me atrevo a contárselo a mis padres, pero que me está pasando esto. Y yo recuerdo que muchos tutores me escribían diciendo, José Antonio, me pasa esto. Cuando el tiempo va pasando y tú ya te vas dando cuenta de que entramos en una ola decreciente, que parece que la cosa ya estaba más o menos no solucionada, pero se veía eso que se llama la luz al final del túnel, pues tuvimos la oportunidad de hablar con muchos chicos y chicas para que nos contaran su experiencia. Una niña que tenía en ese momento 9 añitos, ¿cómo se imaginaba ella la desescalada? ¿Lo veis? En pareja de dos, separados. Y decía ella, estoy muy nerviosa y no me apetece estar más en el confinamiento. Me imagino cómo será si dijeran en la tele que ya podíamos salir. Me gustaría ver a mis familiares y amigos. Me acuerdo cuando mi abuelo todas las mañanas me llevaba al colegio o cuando jugaba todas las tardes con mis primos. Quiero verles ya. Estoy muy triste. Me pongo a llorar solo de pensarlo y pensar que no puedo ver a nadie. Quiero que acabe pronto porque no puedo estar sin mi familia y sin mis amigos. Cuando oí la noticia de que los niños pueden salir, no me emocioné mucho, pero estaba contenta de que pudiésemos salir. Me lo imagino así, un poquito de gente por la calle, con mascarillas, como estaba antes del paseo de enfrente de mi casa, con poquita gente, pero con mascarilla. Estamos hablando de una niña que vivía en un entorno normalizado, bien y demás. Todo eso que está ahí en esas líneas está aquí y aquí y en el comportamiento cotidiano.
Vivimos situaciones de esto que se ha dado de llamar el duelo sin duelo. ¿Cuántos niños vieron, sintieron que sus abuelitos habían fallecido, en algunas ocasiones sus padres, y no pudieron despedirse de ellos? Hemos pensado en el dolor que los adultos hemos tenido en esa historia, pero el dolor de los niños, de las niñas y de los adolescentes en este proceso ha sido devastador. Y todo esto en una situación en la que no puedes hacer nada, es que estás metido en tu casa, y porque cuando el colegio está abierto, tú sabes que hay ahí una vía de luz, una vía de aire fresco, de ayuda, de acompañamiento, de convivencia y demás, que sana muchas cosas, pero en estos momentos aquello fue terrible. La aparición de miedos y fobias, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a salir. Muchos niños hicieron un miedo, una fobia a volver al colegio. La ansiedad, como marco general de trastorno que todos conocemos bien, trastornos del estado de ánimo, con cuadros depresivos y demás, y efectivamente la demostración de que cuando estas situaciones se dan de manera tan intensa, pues aparecen ideas relacionadas con ¿qué hago aquí?, aparecen intentos y aparece algún intento que se consuma. Afortunadamente, lo menos. Pero hay que decir que estas cosas pasan, hay que hablar de ello. Podemos estar negando esta realidad. ¿Qué hicimos en los centros educativos, el entorno de profesionales de los departamentos de orientación, psicólogos, psicólogas, pedagogos, etc.? Pues fuimos manejando muchas herramientas, de grabarnos cosas para que la gente pudiera verlo, cosas breves, esto que llamamos píldoras y demás. Fijaos, organizamos un curso con la Consejería de Educación para que los profesores y profesoras, maestros y maestras, pudieran conocer cuáles eran las claves que desde el punto de vista psicológico debían manejar para manejarse bien con el alumnado que tenía dificultades y demás. Bueno, un curso que fue exitoso y que tiene unos materiales que quedaron en abierto durante mucho tiempo. De hecho, todavía están en abierto. El curso fue La escuela en tiempos de confinamiento. Y en el mes de junio salieron unas orientaciones que marcaban claramente que debíamos cuidar de manera singular el final de curso desde la perspectiva emocional, y que debíamos empezar a preparar el principio de curso, estoy hablando de junio, por lo importante que era de cara a acoger a nuestro alumnado. Elaboramos una guía para la intervención con el alumnado y las familias en el marco de la acción tutorial en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, que lo que hacía era marcar una línea de trabajo que priorizara, vamos a ponernos en el mes de septiembre, que priorizara los aspectos emocionales, sobre todo durante el primer cuatrimestre. Claro que era importante lo académico, lo que llamamos académico y demás, pero nosotros sabíamos que nuestros niños y adolescentes iban a llegar en unas condiciones que no eran las deseables. Y aquí voy a aplaudir con la palabra el trabajo que han hecho los centros educativos. Este país, lo voy a decir así muy alto, lo podría decir más claro, pero este país hubiera colapsado si los centros educativos hubieran tenido que cerrar. Y no cerraron, y no se han cerrado, fundamentalmente gracias al trabajo abnegado, tremendo e ilusionado de profesores, profesoras, maestros y maestras, de los equipos directivos. ¿Vosotros os imagináis un escenario del mes de septiembre que estábamos, no sé si era la segunda ola, asustados otra vez, veníamos del jiji jaja de agosto, estupendos todos, y de buenas a primeras nos dicen, oye, que lo que nos llega es peor que antes? Nos imaginamos otra vez con los niños y las niñas en casa, sin posibilidad de que se vieran con sus amigos, sin posibilidad de compartir. Hubiera sido terrible. Y claro que hubo algún contagio, claro que sí, ridículo, porcentualmente hablando. En compañía se comparten mejor las cosas. Y ahí apareció
la pedagogía de los cuidados, porque el mensaje que nosotros planteábamos en los centros educativos era vamos a intentar explicar que cuidar no es tan difícil. Cuidar es escuchar, cuidar es compartir, cuidar es abrazar, cuidar es acompañar. Cuidar no es solucionar el problema del otro, entre otras cosas porque no lo puede solucionar. Tenemos que escuchar para entender, no para responder. Y esto es especialmente importante, porque siempre tenemos la sensación de que tenemos que decir algo a alguien que no, y además no nos lo está pidiendo. Tenemos que escuchar para entender mejor, y entendiendo mejor tratamos mejor a la gente y les cuidamos más y mejor. La mayor parte de los chicos y de las chicas que contestaron a los cuestionarios que los centros educativos utilizaban para hacer una suerte de análisis de cómo venían, de cómo se sentían emocionalmente cuando se incorporaban al colegio, al instituto, al centro educativo en septiembre, decían que para ellos el centro educativo era una especie de tabla de salvación. Y solo el hecho de que los espacios estuvieran preparados con valentía, con miedo, con dudas y toda esta serie de cosas, pero con valentía para los chicos y los profesores, eso ya fue una terapia de una efectividad absolutamente tremenda. ¿Qué se les pidió a los profesores? ¿Qué se les pide a los profesores en estas situaciones? Que detecten, que colaboren con otros profesionales en la atención integral de los alumnos, que acompañen en el proceso de gestión racional y emocional de las situaciones que han vivido, que faciliten la expresión emocional y que faciliten la reflexión racional sobre lo vivido y los efectos que la situación ha tenido en ellos. A veces simplemente se trata de preguntar. Primero creas un clima de confianza, escuchas, observas, respetas y contribuyes a habilitar nuevas perspectivas en el debate entre varios chicos, las chicas hablando, profesores dando también su opinión, llorando también, ¿por qué no? Generando este clima de confianza, de expresión emocional, de escucha y de respeto, se habilitan nuevas perspectivas. Uno empieza a ver que esto que me ahogaba ayer, hoy me ahoga menos. Eso es la pedagogía de los cuidados. Y a veces la pedagogía de los cuidados lo que utiliza fundamentalmente son estrategias tan sofisticadas como el abrazo, la sonrisa, el cariño y la ternura, que son complejas, ¿eh? Esto que vale para el profesorado también vale para los papás y las mamás. Nosotros hemos utilizado estrategias, por ejemplo, como el relato objetivo de los hechos. Los niños relataban objetivamente lo que habían vivido para empezar a hablar. En ocasiones lo que les pedíamos era cómo lo han vivido, cómo se han sentido, ¿no? Les hemos pedido que reflexionen sobre lo racional de lo que pasa, porque muchas veces lo que nos queda es la secuela emocional de algo, pero luego cuando tú lo racionalizas te das cuenta de que lo que te pasaba era normal que te pasara. El acceso a las emociones es algo fundamental. Normalmente las cosas funcionan así. A mí me pasa algo, yo veo algo y lo primero que hago es interpretarlo, y ahí aparecen los pensamientos, y ahí aparece la experiencia, lo que yo he vivido, pero el cómo pienso sobre una determinada cosa es la que provoca que aparezcan unos sentimientos o unas emociones u otras, y eso nos hace, como decía al principio, estar de una manera o de otra, comportarnos mejor o peor. Básicamente este es el recorrido. Toda crisis tiene varios elementos. Toda crisis tiene que ser interpretada, tiene que ser gestionada, uno la tiene que vivir, porque si no la vive, la crisis no ha existido. Pero lo más importante es saber que las crisis normalmente terminan en un momento, en una fecha de finalización, y ahí generan siempre una enseñanza para la vida. Una de las cosas que hemos visto es que los centros educativos, después de este curso, son mucho
más emocionalmente responsables. Y eso es una buena noticia. Y eso, sin la crisis, esta no hubiera pasado con tanta rapidez. Lo ideal, evidentemente, es que no se hubiera llevado tantas vidas y no hubiera generado tanto dolor. Una sociedad crece bien cuando algunas personas plantan árboles sabiendo que esa sombra ellos nunca la van a disfrutar. Este es el trabajo que tienen los profesores y las profesoras, este es el trabajo que tenemos también padres y madres. Plantar árboles sabiendo que no lo vamos a disfrutar es crear formas de interpretar, ayudar a vivir la vida, ayudar a entender la vida, a leerla, a estar en la vida, a estar con los demás, a cuidar a los demás, sabiendo que muchas cosas te las vas a perder. Muchos profesores y profesoras, cuando los chicos se van en bachillerato, pues viven un duelo, porque muchos han tenido a ese chico o a esa chica desde que tenía 2 añitos o 3, y saben, bueno, luego siempre hay algún refresco, ¿no? Porque los chavales vuelven por el colegio, estas cosas, pero saben que muchas de las cosas que les ayudaron a interpretar no las van a disfrutar. Así es como piensan las personas que piensan en cuidar. Yo cuido para generar bienestar y calidad de vida, no para verme recompensado. Yo escucho para entender, no para responder y dar mi lección. La vida es especialmente complicada y a veces nos vapulea como si fuéramos un tropiezo tremendo. Pero todos y todas, vosotros y vosotras sabéis que cuando uno mantiene cierto grado de racionalidad en lo que está pasando, sabe gestionar bien cómo se siente y sabe hacer las cosas que hay que hacer, el problema siempre es menor.